vamos a iniciar esta parte de la presentación de nuestro simposio. Pues digamos que el plan inicialmente pues es abordar la evidencia más reciente sobre lo que tiene que ver con trastornos de conducta alimentaria, pero más allá de eso, el objetivo que tengo también es pues hacer una revisión general de cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico, con el manejo, y pues bueno, digamos que traer como todo este background y actualizarlo pues con los nuevos estudios y con las cosas con las que contamos. Entonces, pues digamos que para entrar en materia, pienso que es muy importante contextualizarnos en dónde estamos parados. Lo que tiene que ver con trastornos de conducta alimentaria, pues es un grupo de patologías bastante complejos, digamos que no solamente desde el punto de vista psiquiátrico, sino también médico. Y estas dificultades parten de varios puntos. Uno de ellos, pues, es entender la patología como tal, entender el trastorno. Digamos que este es un aspecto que muchas veces nos cuesta bastante. Hay muchas cosas contradictorias. Entender a nuestros pacientes, ponernos en sus zapatos, se vuelve algo difícil. De manera que esto, pues, es una de las barreras que tenemos al respecto. Otro aspecto tiene que ver con las comorbilidades, lo que tiene que ver con pues las patologías que están anexas a los trastornos de conducta alimentaria hace o elevan el nivel de complejidad en esto. Muchas veces nos es difícil saber qué es primero, qué fue después, en fin, de manera que esto pues se vuelve algo también crítico. Por otra parte, también lo que tiene que ver con la baja efectividad de los tratamientos disponibles, que pues digamos que dependiendo de los estudios, pero pues está alrededor del 50%. Digamos que esto es algo que puede parecer en un punto frustrante, pero pues de alguna manera pues nos pone en contexto de lo difícil que resulta siendo el entendimiento y el manejo de estos pacientes. Y por último, aunque tal vez en psiquiatría no estamos tan acostumbrados, exceptuando lo que tiene que ver con riesgo suicida, pero pues nuestros pacientes generalmente pues no tienen un riesgo de muerte temprano o cercano, pero pues digamos que en este caso pues el riesgo de mortalidad asociado a los trastornos de conducta alimentaria pues es el más elevado en todos los trastornos psiquiátricos, de manera que esto es una patología o un grupo de patologías que puede matar a nuestros pacientes. Claro, no quiero dejar de lado que pues muchas de las demás patologías pueden disminuir la expectativa de vida, por ejemplo, pero pues en este caso estamos enfrente a un riesgo de mortalidad temprano y a corto plazo muy alto. Ese es pues digamos que el punto en esto. Por otra parte, pues a la hora de hacer una revisión de la literatura, pues lo que encontramos es que la mayor evidencia en realidad está disponible para anorexia nerviosa y nerviosa y pues en menor o más o menos de igual manera en lo que tiene que ver con bulimia. Como vamos a ver ahorita, hemos ampliado el espectro de lo que tiene que ver con trastornos de conducta alimentaria, de manera que muchas otras cosas tal vez han quedado por fuera y hasta ahora pues está emergiendo la literatura y la evidencia disponible al respecto. Entonces, pues esa es también otra dificultad. Y bueno, pues esto es una patología que, si bien es cierto, pues puede presentarse a cualquier edad, está más presente en la población pediátrica. De manera que pues esto es algo también para tener en cuenta. Entonces, como pues, ya venía introduciendo ahorita, pues tenemos siempre en mente cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia. Eso pues es digamos como algo paradigmático, pero lo cierto es que pues más recientemente se han descrito otros trastornos que en realidad los vemos en la clínica. Muchas veces esto pues hacía parte como de lo anterior, muchas veces pues no se hacía una diferenciación tan detallada, pero en realidad sí encontramos que no todos los pacientes cumplen los criterios específicos de anorexia o de bulimia. Entonces, en este punto, digamos que aparecen otros diagnósticos. Particularmente quisiera resaltar dos. Uno es el trastorno de evitación, restricción de la ingestión de alimentos, en el cual, pues, digamos que comparte algunos elementos con anorexia, pero no comparte lo que tiene que ver con las preocupaciones al respecto de la figura corporal. Digamos que esta dificultad o esta distorsión, digamos que cognitiva, pues no está presente en este diagnóstico. Está presente, pues, todo lo que tiene que ver, como su nombre lo dice, con la evitación de la ingestión de alimentos, pero no directamente relacionado con lo que tiene que ver con figura corporal o aumento de peso. Pues es una diferenciación importante. Como decía, muchas veces esto lo encontramos en la práctica clínica y muchas veces esto lo terminamos manejando como una anorexia y pues realmente a la hora de hacer una descripción pues nos encontramos en que no es tan así. Por otra parte está el trastorno por atracones, en el cual pues comparte, digamos que la presencia, como su nombre lo dice, de atracones, pero sino con una conducta compensatoria que lo diferencia de la bulimia. Pues es otro grupo, digamos que de diagnósticos donde pues encontramos otro espectro y donde pues es importante pues hacer esa diferenciación. Otros diagnósticos pues digamos que asociados, la pica, pues
la ingesta de cosas que no son comida, los trastornos por rumiación, digamos que son cosas que también pues hacen parte de esto, pero pues los hemos dejado por fuera de esta revisión pues para centrarnos y aprovechar mejor el espacio. Ahora, también hay otro apartado en lo que tiene que ver con trastornos de la conducta alimentaria no especificado que muy probablemente en algún punto pueden llegar a ser parte de los anteriores diagnósticos que hemos hablado. Seguramente esto en algún punto de la historia puede, digamos que, hacer parte de otros diagnósticos asociados a trastornos de conducta alimentaria, pero que en este punto o en este momento de la historia pues los vemos como parte de estos no especificados. Por ejemplo, la anorexia nerviosa típica. Pues es una condición donde lo que pues, vemos es todo el repertorio de síntomas asociados a la anorexia, pero sin que esto tenga un impacto a nivel del peso. Digamos que encontramos pacientes con un peso pues en rangos normales. Esto muchas veces genera grandes dificultades porque son pacientes pues donde muchas veces esto es algo solamente transitorio y pues muchas veces en la medida que la enfermedad avanza pues seguramente entramos en una zona de riesgo. O en casos donde, pues, digamos que las pérdidas de pesos, si bien digamos que lo ubican en un rango normal, han sido muy grandes en un corto periodo de tiempo y obviamente eso también tiene un riesgo médico importante. Están también, en este caso, la bulimia anorexia nerviosa de frecuencia baja y o duración limitada, que pues vuelve y juega, digamos que hace parte como de estos cuadros clínicos donde se cumplen prácticamente todos los síntomas, pero el criterio de tiempo pues no se cumple. Y lo mismo para el trastorno por atracones con estas mismas especificaciones, el trastorno por purgas y el síndrome de ingestión nocturna de alimentos. Como les digo, muy seguramente esto en algún punto hará parte de otros diagnósticos más específicos, pero pues en este punto los catalogamos como los no especificados según pues la actual versión del DSM-5. Bueno, eso pues digamos que es para ponerlos un poco en contexto, digamos que aquí ya encontramos algunos elementos nuevos, pues que no son tan nuevos, pero pues que es importante tenerlos presentes a la hora de entender todo lo que tiene que ver pues con el tratamiento y el enfoque pues, terapéutico que se hace en general. Bueno, pasando a la parte de fisiopatología, pues en realidad, pues digamos que esto no cambia en el sentido de que, bueno, pues en nuestros diagnósticos y en psiquiatría en específico, pues estamos ante patologías multicausales. Y pues lo que vemos es que hay una interrelación de factores genéticos, del desarrollo y del entorno, y que en un momento dado, pues terminan expresados en una patología como tal. Entonces, esto pues es algo para tener en mente. Como les digo, esto no es nada nuevo, pero pues que digamos que tal vez lo actualizamos como con algunos elementos que van surgiendo. Bueno, por otra parte, pues digamos que en este punto también es importante traer lo que tiene que ver con la comorbilidad psiquiátrica. Este es un punto súper, súper importante. Nosotros no manejamos específicamente un trastorno en la conducta alimentaria y ya, sino que manejamos todo un conjunto de patologías que están asociadas y que varía de acuerdo a cada diagnóstico. De allí la importancia de precisar lo que hablábamos anteriormente, de lo que tiene que ver con estos subtipos de trastornos de conducta alimentaria. Entonces, esto digamos que es algo que es súper importante. No siempre no siempre es fácil establecer qué fue primero, qué fue después, pero lo cierto es que es importante tener presente ese panorama. Muchas veces esto implica tiempo, no es algo tan fácil, digamos, que determinar una comorbilidad en un primer momento. Muchas veces en el seguimiento nos damos cuenta que hay cosas que pueden resolver, otras que no, pero pues lo cierto es que hay que tener siempre esto en mente. Si uno maneja solamente un trastorno de conducta alimentaria y no tiene en cuenta esto, probablemente pues va a ir pues, a este tratamiento destinado al fracaso. Bueno, esto pues digamos que es algo que traigo con respecto a la fisiopatología de la anorexia nerviosa, no es algo digamos que nuevo, pero pues nos permite entender el paradigma sobre el cual nos seguimos basando y como les digo, sobre el cual pues de pronto han aparecido otras cosas que complementan este modelo. Lo que vemos es que pues finalmente se interrelacionan, como habíamos hablado ahorita, factores genéticos, factores prenatales y pues ciertos elementos a nivel cognitivo, no hablamos pues propiamente de cosas a nivel de personalidad, pues tratándose de población pediátrica, pero sí de estilos cognitivos y algunos rasgos que suelen ser perdurables en el tiempo y que terminan enganchados en, pues en una serie de cambios a nivel de la conducta alimentaria, pérdida de peso y esto pues digamos que induce una serie de cambios a nivel hormonal y neurológico que retroalimenta el diagnóstico. Entonces esto pues es digamos que un punto importante, digamos que esto creo que es algo que nos permite entender mucho mejor de qué se trata esto y que como decía en un principio, aunque en un primer momento suele ser no tan fácil pues entendernos y aproximarnos a la vivencia de la enfermedad, esto tal vez nos puede dar una guía y nos puede permitir además hacer una psicoeducación frente a los padres en un diagnóstico tan complejo.
Obviamente, pues digamos que la idea es que en este punto también entendemos que el tratamiento implica en algún punto pues la recuperación de peso, porque es que si no, pues no vamos a tener cambios en ningún otro punto. Es decir, si no hay esa recuperación, pues a nivel cognitivo, a nivel hormonal, a nivel fisiológico, pues no vamos a tener un avance. Entonces, pues este es un aspecto que es súper importante y que pues muchas veces, pues desafortunadamente al no hacerse esto, pues lo que terminamos viendo es una enfermedad crónica en la cual pues aparecen todas las comorbilidades y complicaciones propias del caso. Entonces, pues esto es como de donde partimos y esto, como les digo, no es algo nuevo. Sin embargo, pues sí han aparecido algunos otros enfoques, como por ejemplo lo que tiene que ver con la microbiota intestinal y su rol en la anorexia nerviosa. Pues digamos que es una hipótesis basada en la importancia de la microbiota como un factor que afecta al control de peso y que afecta también elementos de la conducta. Ahora, esto pues digamos que es algo muy reciente, pero pues lo cierto es que pues es un planteamiento interesante y pues también parte de pues esta interrelación entre el microbioma, intestino, cerebro y pues estudios pues, que lo relacionan con ciertas patologías psiquiátricas, no específicamente hablando de trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, hay algunas dificultades en esto, específicamente en lo que tiene que ver con establecer la causalidad. No es fácil establecer qué fue primero, qué fue después. Pues es más o menos claro, por lo menos desde modelos murinos, cómo pues esta interrelación se da, pero insisto, no es fácil establecer lo que tiene que ver con causalidad. Sin embargo, pues es un planteamiento interesante. Pues, digamos que un poco complementando la anterior diapositiva con la gráfica, pues donde hablaba como de cómo entendemos los trastornos de conducta alimentaria y pues digamos que el rol que tiene que en este punto lo que conocemos como la disbiosis intestinal, cómo esto pues afecta la absorción de ciertos aminoácidos y de ciertos nutrientes y esto pues cómo se relaciona con síntomas psiquiátricos, con pobre o con no ganancia de peso y cómo todo lo anterior pues se termina retroalimentando. Entonces pues este es un planteamiento interesante. Como les digo, pues entendiendo estas limitaciones, de aquí se derivan también eventualmente algunas opciones de tratamiento, como por ejemplo lo que tiene que ver con ácidos grasos, pero pues finalmente esto es algo todavía muy incipiente y pues lo que tiene que ver con impacto en tratamiento pues tiene unos resultados bastante controversiales al menos. Entonces pues este es un aspecto como para tener en cuenta. Bueno, pasando ya a temas relacionados con el tratamiento, pues voy a hablar primero como sobre las generalidades. Esto pues finalmente tampoco va a cambiar, puede que encontremos más evidencia sobre ciertos enfoques, pero hay unos lineamientos generales que pues definitivamente no van a cambiar. Como decía en un primer momento, debemos centrarnos en que estamos en una patología con una altísima complejidad y donde hay un muy alto riesgo de complicaciones. O sea, eso lo debemos tener muy claro. Y de esto deriva el hecho de que pues definitivamente necesitamos un equipo interdisciplinario. Esto pues definitivamente pues es algo que muchas veces aprendemos a la fuerza, a golpes, pero muchas veces el hecho de asumir el manejo por completo desde una sola rama, pues probablemente no nos va a traer buenos resultados. Esto es una patología muy compleja, excede lo que uno pueda conocer desde el área donde uno pues tiene experticia, de manera que pues siempre es importante hacer un manejo colaborativo y en lo posible con un equipo estructurado, porque pues en estos casos es muy frecuente por diversas razones que tiendan a haber fracturas dentro del equipo terapéutico. Esto es algo pues que es también importante tener presente. Muchas veces podemos tener la experticia técnica de manejar cosas específicas como técnicas de terapia, renutrición, pero si no podemos trabajar como equipo, si no nos entendemos, si no nos conocemos, si no hay comunicación, pues igualmente tampoco vamos a tener buenos resultados. De manera que esto es pues otro aspecto que es súper importante tener presente. Por otra parte, el tratamiento necesariamente debe incluir a la familia. Hay enfoques terapéuticos muy orientados a esto, de hecho son los que mejor evidencia tienen, pero más allá de eso es súper importante tener presente que debemos incluir la familia. Esto no es solamente algo de manejar con el paciente y ya, sino de que debe incluir la familia. Uno puede tener al paciente un momento en terapia o en un espacio de tiempo en una hospitalización, pero pues el resto del tiempo, pues el paciente va a estar con la familia y es en este entorno donde debemos apuntar a los cambios para que perduren y pues permitan que el paciente avance. También es importante, y esto pues lo aprendemos a través de la experiencia, de la importancia de incluir otros grupos de interés, como puede ser el colegio, la familia extensa, personas digamos que tengan algún grado de
autoridad sobre el paciente, eso también es importante tenerlo presente. Muchas veces nos desgastamos haciendo un tratamiento con la familia y pues nos damos cuenta que finalmente el paciente pasa más tiempo con la abuela o pasa más tiempo con la nana. Pues finalmente si no incluimos esto, pues vamos a tener pues problemas en un momento dado y resulta que el tratamiento no avanza y pues probablemente no hemos incluido al grupo donde está. Claro, esto permite ampliar un poco la visión también a, no sé, la comunidad, cosas digamos que a nivel de salud comunitaria, pero pues bueno, digamos que por lo menos en el tratamiento con el paciente, pues debemos tener en cuenta que debemos tener una mente más amplia para incluir muchas más personas de las que habitualmente incluimos. Como decía en la charla, iniciando la charla en el título, pues el tratamiento no es solo comer. Digamos que muchas veces en la revisión y en todo el manejo que hacemos, pues nos queda un poco la sensación de que pues el tratamiento va orientado a que el paciente coma, aumente de peso y ya, pero pues lo cierto es que pues esto es uno de tantos objetivos y desafortunadamente pues no siempre vamos a obtener esos resultados. Si nos basamos siempre pues en obtener los resultados que tienen que ver con que el paciente esté en un peso ideal o cercano a lo ideal, pues muy probablemente vamos a tener una frustración grande. Muchas veces lo que apuntamos más que a esto, pues es a que tengamos pues una recuperación funcional y que el paciente, digamos, que tenga una mejor calidad de vida, aunque puede que lo que tiene que ver con el aspecto nutricional no lleguemos a donde esperamos. Haciendo la claridad, como decía en un momento, que en una fase inicial, pues es un punto fundamental. Un paciente que está agudamente pues una desnutrición aguda, pues va a ser muy difícil que arranquen el resto de tratamiento, va a ser difícil que funcione el manejo farmacológico, que a nivel cognitivo podamos tener algún avance. En ese punto es fundamental, pero más allá de eso, pues probablemente nos toque pues ser realistas con las metas que nos planteamos. Bueno, un punto, digamos que en esto es pues el entorno de tratamiento, digamos que pues claramente propendemos más por tratamientos ambulatorios, pero eso no quiere decir que definitivamente no haya necesidad de un manejo intrahospitalario en ciertos casos. O sea, eso pienso que es importante tenerlo muy presente, pues que pues definitivamente necesitamos pues tener pues claridad sobre qué riesgos corren los pacientes y en qué situaciones se hace pues absolutamente necesario esto. Otras opciones de tratamiento, digamos como intermedias, cosas como lo que pueden ser grupos especializados o algo como clínica día, pues depende ya pues mucho de cada paciente. Creo que en esto dar una recomendación general es muy difícil, creo que es pues importante también aprender a individualizar en cada caso. Esto pues digamos que lo traigo solamente como para recordarlo frente a algunos elementos a tener en cuenta para manejo intrahospitalario. ¿Listo? Digamos que si bien es cierto, propendemos y pues, vemos que tenemos mejores resultados con manejos ambulatorios, hay casos como en estos, donde necesariamente tenemos que pasar por el hospital. Esto es de unas guías recientes de Pediatric, es una revista del campo y que pues digamos que tiene unas guías basadas en la evidencia reciente, donde pues revisan todos estos criterios de manejo intrahospitalarios. No voy pues a leerlos, pero sí me parece importante que los tengan presentes y que los lean, porque pues estos son unas directrices que pues más o menos se han mantenido en el tiempo y que pues, digamos que sí o sí obligan a un manejo intrahospitalario. Bueno, pasando ya pues a cosas más nuevas frente a esto, pues, desafortunadamente, desde el punto de vista farmacológico, en realidad pues, no contamos ni con medicamentos aprobados específicamente, salvo algunos casos contados, y tampoco tenemos una nueva evidencia que nos permita pues, como soportar el uso de nuevos medicamentos o nuevas opciones de tratamiento. Digamos que pues, específicamente en este caso lo que tenemos es pues, como aprobados la fluoxetina en bulimia, la lisdexanfetamina para adultos con trastorno por atracones moderados a severos, y aclarando que pues, pacientes adultos, y pues digamos que de allí para adelante pues estamos en un terreno gris. Esto, claro, no quiere decir que no haya cabida para los manejos farmacológicos, pero por lo menos no tenemos una aprobación específica en trastornos de conducta alimentaria. Ahora, lo cierto es que, como ya había dicho en un momento anterior, el tratamiento farmacológico pues, va orientado a la comorbilidad, por eso nos es tan importante aclarar bien el diagnóstico, saber qué hay detrás y qué diagnósticos asociados, porque el manejo va orientado a ello y es pues, por ello que pues, muchas veces usamos ciertos medicamentos como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de serotonina y ciertos antipsicóticos atípicos
que, insisto, están orientados al manejo de la comorbilidad. Si nos centramos en objetivos que tienen que ver con recuperación de peso, nos vamos a pegar una desinflada, porque las ganancias de peso que obtenemos a corto plazo, pues las perdemos a igual de rápido. Entonces, pues definitivamente esa no es la vía. Pero, insisto, pues no quiere decir que es que pues no estén, digamos que recomendados en ciertos casos, pero hay que pues, ser muy, muy específicos y saber en qué circunstancias los usamos. Y aclarar esto también con la familia y con los pacientes, porque muchas veces, pues esto genera unas expectativas que pues desafortunadamente no se van a cumplir. Pues digamos que no hay mucha más, digamos como decía, evidencia científica, ni tampoco hay, pues digamos que muchos estudios en curso como para decir que haya algo medianamente prometedor, algo pues digamos que se encuentra, por ejemplo, con el uso de ketamina, pero pues definitivamente pues esto pues está todavía muy incipiente, e igualmente lo que tiene que ver con estimulantes, pero pues esto pues va específicamente orientado a este grupo de patologías más hacia la bulimia y los trastornos por atracones. Digamos que pues, en esto falta más evidencia, faltan estudios un poco más de más rango y de más peso, pero pues digamos que podría eventualmente ser algo en el panorama, pero pues tampoco nos estamos inventando pues la rueda con esto. Bueno, con respecto al manejo en psicoterapia, pues este finalmente pues es la piedra angular en el manejo de los trastornos de conducta alimentaria. Digamos que esto es algo pues muy, muy claro. Y pues digamos que a veces es difícil, digamos que interiorizar y pues sacar una información útil de todo esto. En la medida que, pues muchas veces cuando revisamos la literatura nos encontramos con estudios orientados a un enfoque en específico y perdemos de vista que pues, la complejidad de nuestros pacientes habitualmente nos lleva a que usemos herramientas desde varios enfoques. Entonces, esto es algo que es importante tenerlo muy presente porque muchas veces revisando la literatura uno se ahoga en enfoques y uno pues termina sin saber qué es lo mejor y pues resulta que pues tal vez lo mejor es extraer pues de todo un poco e individualizando con cada paciente. Y esto sin sumarle pues todo lo que tiene que ver con la complejidad en el sistema de salud y todas las dificultades que pueden haber pues con los sistemas de salud para cumplir esto. Entonces pues en esto pues es importante también no perder de vista esa perspectiva. Pues digamos que como ya había hecho pues ahorita el lineamiento, pues lo que tiene que ver con tratamientos basados en la familia, pues son los que más evidencia tienen y lo que mejores resultados nos dan. Digamos que hay pues, un enfoque basado específicamente en esta línea y pues digamos que puede considerarse un gol estándar en este campo. Digamos que en este caso en particular del primer cuadrito, pues estamos ante pues una terapia más o menos estructurada, donde pues digamos que hay unas guías y un protocolo más o menos establecido y donde pues realmente pues encontramos un abordaje bastante interesante y bastante útil para entender las fases del tratamiento, cómo incluimos a la familia, cuál es el papel de la familia. Y pues igualmente también tener en cuenta que pues esto es algo pues que va como un lineamiento, pero que pues permite incluir otros elementos como terapia cognitivo-conductual con los pacientes y eventualmente cosas que tienen que ver con terapias de tercera generación, como por ejemplo terapia de aceptación y compromiso, DBT, en fin. Entonces, pues digamos que esto creo que es algo importante para tener presente. Por favor, no ver esto como cosas excluyentes, digamos que pues, los estudios por razones pues de poder, digamos que hacerlos prácticos, pues muchas veces se paran, pero pues realmente pues esto es mejor verlo como un todo y que podamos incluir de todo un poco en el manejo de nuestros pacientes, pero insisto, claramente teniendo en cuenta que la familia y lo que tiene que ver con el abordaje con la familia, pues es la columna vertebral de este tratamiento a nivel de psicoterapia. Bueno, pasando a cosas nuevas, digamos que esto pues como digo no es algo pues nada nuevo, pero pues digamos que hay algunas cosas, digamos que van emergiendo, algunas a la fuerza, como fue este el caso, digamos que lo que tiene que ver con COVID-19 y telemedicina, pues ya habían algunos estudios y algunos perfilamientos de cosas que tenían que ver con telemedicina, pero pues realmente pues la pandemia pues, nos vio, digamos que abocados a adoptar eso como una cosa mucho más fuerte y muchas veces como la única forma de tratamiento, de manera que esto pues es algo que pues emergió un poco a la fuerza. Bueno, pues digamos que con todas las dificultades que esto pueda tener, las percepciones tanto de los pacientes como de los terapeutas son bastante diversas. Hay pacientes donde pues digamos que puede ser un muy buen abordaje, a otras personas no les gusta, pero bueno, pues finalmente es una herramienta más.
Y pues finalmente lo cierto es que pues, sí se encuentra que pues, es una herramienta válida, digamos que hay utilidad en la práctica clínica, aunque probablemente nos implica hacer un uso creativo de esto. Digamos que tal vez teniendo en cuenta la experiencia previa a la pandemia, donde muchas veces pues esto era un complemento a una terapia presencial, donde se hacían refuerzos, digamos que de cosas que se trabajaban en las sesiones, videos, formas de hacer seguimiento a la familia in situ, pues digamos que creo que esto pues, permite, digamos, tener un abordaje de pronto un poco más, como digo, creativo en esa línea. Pero pues igual teniendo en cuenta que pues, no es algo en lo cual todos los pacientes de pronto se sientan bien. Sigue aquí el... Este es otro, bueno, otro aspecto a tener, digamos que en cuenta como cosas emergentes es la psicoterapia usando realidad virtual. Esto digamos que es algo también pues más reciente, digamos que esto tampoco es que haga un planteamiento pues radicalmente diferente a lo que se viene haciendo, pero permite digamos que hacer uso de la realidad virtual como un instrumento para pues, digamos que aplicar ciertas estrategias, digamos que pues hay evidencia, digamos que soporta esto, partiendo también de todo lo que tiene que ver con las distorsiones en la imagen corporal y las diferentes dificultades que hay en ciertas modalidades sensoriales y cómo esto puede ser eventualmente abordado desde una realidad virtual, pues, por ejemplo, con una exposición a señales de realidad virtual y corrección de ciertos déficits de integración multisensorial. Digamos que estas son cosas pues, que son pues, más nuevas, son digamos que bastante interesantes, tienen, digamos que algunos contras, y es que pues esto implica pues hacer pues uso de una tecnología, digamos, donde no está muy estandarizada, donde implica hacer un desarrollo de muchas herramientas, es decir, muchas veces implica hacer un desarrollo de software para el caso, de manera que pues esto pues obviamente le genera un grado más de complejidad, pero que pues eventualmente puede ser pues una herramienta útil en estos casos. Entonces, pues, como decía, pues estas son algunas de las limitantes con las que contamos, pero pues es algo que puede tener evidencia y si pues, digamos que no es de interés el trabajo en este campo, pues hay muchas cosas por desarrollar. Bueno, por último, digamos que yendo digamos que a otro tipo de abordajes pues también más recientes, pues nos encontramos a este tipo de tratamientos de neuromodulación. Digamos que en estos pues vemos métodos no invasivos y métodos invasivos. Pues en cuanto a los métodos no invasivos, pues digamos que son una serie de estrategias y de herramientas donde pues hay unos resultados prometedores. Sin embargo, pues esto ha partido de una extrapolación de resultados de otras patologías. Muy probablemente en este caso llegamos acá más para el manejo del trastorno obsesivo compulsivo que está detrás, de la depresión refractaria, del trastorno de ansiedad y que vemos que eventualmente puede también tener alguna utilidad, digamos que para el manejo de trastornos de conducta alimentaria. Tiene pues en este caso, por lo menos en lo que tiene que ver con métodos no invasivos, un buen perfil en términos de que hay una buena tolerancia, pero con una variabilidad, una efectividad bastante variable. Digamos que esto es difícil de establecerlo. Esto también parte de que pues muchas veces el target de la neuromodulación pues está en determinación. La mayoría de estudios se centran en la corteza dorsolateral prefrontal. Pero bueno, digamos que lo cierto es que todavía contamos con estudios pues, de un perfil no tan alto, reportes de casos y ensayos clínicos, pero pues, de pocos pacientes, de manera que pues, este pues, es un campo donde todavía pues, hay pues, alguna esperanza de que puedan aparecer otros resultados. Y por último, ya pues digamos que estamos frente a otro tipo, aquí me equivoqué, son métodos invasivos, lo que tiene que ver con pues, neuromodulación mucho más agresiva, estimulación cerebral profunda, terapia electroconvulsiva. Pues probablemente no es un campo donde frecuentemente lleguemos desde psiquiatría infantil, porque pues esto definitivamente está reservado para casos realmente refractarios. Hay una evidencia limitada a muy pocos estudios y la mayoría de reportes de casos, pero pues con una efectividad pues bastante buena. Pero pues lo cierto es que pues, definitivamente pues, los riesgos que se asumen con esto pues, son muy altos, de manera que pues, esto no es algo que podamos recomendar para todos los pacientes. Pues, eventualmente hay que tener presente que podrían ser tratamientos en casos muy refractarios, pero bueno, pues digamos que tal vez esto lo terminemos usando muchas veces más es en los pacientes adultos. Como les decía, pues digamos que había ya mencionado ahorita una de estas dos guías, de la de Pediatrics, pues como una de las guías recientes que tenemos, otras son las guías canadienses, pues como para tener de pronto presente alguna evidencia, digamos, de guías pues de manejo recientes, y bueno, pues esto era lo que quería compartir con ustedes.
tal vez de pronto no precise en un principio, pero pues hay que tener en cuenta que el manejo pues, de estas patologías, insisto, es una cosa compleja. Aquí nos centré pues más en el campo nuestro. Ahorita más adelante en la mañana pues se va a hablar también desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista de gastroenterología. Esto es algo que necesitamos manejar como grupo y pues esto es solamente una de las perspectivas desde nuestro campo como psiquiatras en el manejo de esto. Muchas gracias.